Bolivia, una resistencia histórica. Bolivia se sacude con la movilización de miles de campesinos y obreros que bloquean carreteras y declaran el paro indefinido. A un año de la primera vuelta electoral que le dio el triunfo a la derecha, el pueblo se organiza y enfrenta la represión homicida del gobierno de Rodrigo Paz. En 2025, aprovechando la división al interior del movimiento popular, la derecha regresó al poder respaldada por Estados Unidos, que controla cada vez más a los gobiernos de América Latina, imponiendo el saqueo de tierras y recursos naturales, mientras desaparecen los subsidios y apoyos sociales. Bolivia sufre un retroceso en su economía, una severa crisis que implica la caída de las exportaciones de gas natural, la falta de divisas, desabastecimiento de combustible y alza drástica de precios en los alimentos. Como solución, el presidente aplicó un recorte masivo del gasto público con reducción y cancelación de subsidios. Su carta fuerte es endeudar aún más al país. Busca un préstamo de $5,000 millones con los organismos financieros internacionales, intentando rescatar al gobierno. La crisis económica ha servido de escenario para la implementación de leyes que abren los territorios comunitarios a la compra por parte de corporaciones agroindustriales multinacionales, como la Ley de Tierras, que además facilita el cambio de uso de suelo en zonas boscosas protegidas, alterando el equilibrio natural, dando paso a monocultivos y ganadería a gran escala. En ese entorno se generó un vacío legal que incentiva las quemas provocadas, con lo que, además del daño ecológico, se preparaba el camino para la apropiación extranjera, como ya sucede en otros países. Durante casi 20 años de gobiernos cercanos al pueblo, se abrieron canales de diálogo institucional para que la opinión de los trabajadores y las comunidades indígenas fueran consideradas. Con la llegada de la derecha, esos espacios se cancelaron. Desde entonces, se gobierna sin escuchar la voz del pueblo. El presidente, Rodrigo Paz, cuenta con la mayoría en el Congreso, por lo que puede aprobar sus leyes sin considerar a la oposición. Frente al autoritarismo, el recorte de subsidios, la crisis económica y la venta del país al extranjero, la respuesta del pueblo boliviano no podía ser otra que la movilización. Grupos indígenas, gremios de transportistas, maestros y estudiantes bloquearon los accesos a las principales ciudades durante 2 meses. Las organizaciones sindicales se unieron al conflicto con paros indefinidos, exigiendo un incremento salarial del 20% que compense el sobreprecio de los alimentos. En tanto, el gobierno de Rodrigo Paz decretaba un estado de excepción que implicaba el despliegue de fuerzas armadas y la prohibición de bloqueos carreteros, respaldado en el Congreso, que derogó las normativas que impedían al ejército actuar en contra de su propio pueblo, dándoles libertad de disparar a los manifestantes. A pesar de la represión, la movilización popular obligó a la Asamblea Legislativa a anular la Ley de Tierras, pero el peligro de entrega de las riquezas naturales al extranjero permanece, aún con el compromiso público del oficialismo para suspender sus intenciones de privatizar sectores estratégicos y recursos naturales. El gobierno también ofreció bonos compensatorios para el magisterio y subsidio al precio del combustible para transportistas. El movimiento no logró la renuncia del presidente derechista. Los subsidios al combustible resultaron insuficientes. La tensión y el descontento social crecen en el campo y en las ciudades, mientras se mantiene el estado de excepción. En octubre se cumplirá 1 año de la segunda vuelta electoral que le dio el triunfo a la derecha y en noviembre será el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Rodrigo Paz. El ejército se mantiene en las calles con autorización para reprimir. En tanto, los sindicatos, organizaciones campesinas y pueblos indígenas se preparan para la movilización en defensa de la soberanía y el patrimonio ambiental. La entrega de tierras y recursos naturales a multinacionales patrocinadas por Estados Unidos e Israel se vuelve común en toda América Latina.
Pero en Bolivia se ha topado con pueblos dignos y organizados que resisten respaldados en sus profundas raíces milenarias.